nuestras Biblias y buscar el Salmo 46. Salmos 46. Vamos a estar estudiando los primeros 3 versículos. Y es un tema muy interesante. Ya saben que no estamos en medio de una serie, pero es un tema muy interesante porque Salmos 46, 47 y 48 nos habla de esa capacidad única que encontramos en Dios para sostenernos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cómo Él nos ayuda protegiéndonos y guardándonos. Y precisamente por eso es que el título del mensaje es Dios es nuestro refugio seguro. Si tenemos nuestras notas del sermón, ¿verdad? Podemos escribir ahí como título, Dios es nuestro refugio seguro. Salmos 46, versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fuerza. Él siempre está dispuesto a ayudarnos en los momentos difíciles. Versículo 2, por eso no tendremos miedo aunque la tierra sufra cambios y las montañas se precipiten al fondo del mar. O sea, está pintando un panorama complicado, difícil, ¿verdad? Dice, aunque rujan los mares y se agiten las olas y las montañas tiemblen a causa de su furor. Es importante para nosotros en esta mañana hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestro refugio? Es decir, ¿cuál es tu refugio? Cuando te sientes triste, cuando te sientes desanimado, cuando te sientes vulnerable, cuando experimentas debilidad, cuando te sientes cansado, tentado, preocupado, ansioso, estresado, desanimado, con incertidumbre, ¿a dónde es que vamos? Aun cuando tenemos esa sensación de peligro, ¿hacia dónde recurrimos? Como cristianos hemos sido llamados a encontrar ese refugio o esa ayuda únicamente en Dios. Un refugio, aunque pudiera sonar lógico, es un lugar que nos protege de un peligro, de una amenaza o una aflicción. No sé cuántos de ustedes recuerdan su época escolar. En la época escolar había estos simulacros, ¿no? Cada cierto tiempo estabas en la clase, sonaba el timbre y te hacían ir a esos lugares seguros. Muchas veces era bajo del mesabanco, muchas veces había un protocolo a seguir. Y obviamente no únicamente era indicarles a los niños en ese momento lo que deberían hacer, sino irlos entrenando. Y de alguna manera las diferentes pruebas que nosotros enfrentamos en el diario vivir nos deben demostrar el camino a seguir para la siguiente prueba. Es decir, tienen un propósito esas situaciones difíciles y el propósito es que nosotros podamos encontrar ese refugio únicamente en Dios, en la presencia de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del congregarnos, es que nosotros podemos agarrar esa ayuda de Dios, ese refugio. Hay personas, tristemente, que recurren al alcohol, al casino, a la droga, al sexo, a la pornografía, a las redes sociales, a estar en el teléfono todo el día, o hacen del trabajo un refugio, ¿verdad? No, se quieren olvidar de todo y se sumergen en el trabajo. Hacen del dinero su refugio, ¿verdad? Es todo lo que les interesa y quieren acumular el suficiente dinero para cuando venga una superprueba, aunque eso implique descuidar su relación con Dios, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, pero solamente para ampliarlo. Dios no te va a dar un trabajo que te impida tener una vida de devoción hacia Él. Entonces hay gente que hace de las compras un refugio, ¿verdad? Hay gente que aunque no tenga, ir a comprar les relaja, especialmente las mujeres, ¿verdad? Muchas veces les gusta ir a comprar para olvidarse
Y no es que no es que el comprar sea el problema, es que el exceso, el querernos olvidar de los problemas a través de ya sea un jueguito de celular o a través de compras, ese es el problema. Entonces, como cristianos, una vez más, hemos sido llamados a vivir en esa plena confianza que encontramos en Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Dice así: ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Eran estos supuestos profetas de Dios, ¿verdad? Que le decían al pueblo de Israel, todo va a estar bien, Dios está con nosotros. Cuando el pueblo estaba entregado a la idolatría, cuando el pueblo estaba alejado de Dios y ellos seguían haciendo promesas de bienestar. Entonces, ellos no iban a ese refugio porque pensaban que todo se iba a arreglar de forma automática. De hecho, el rey David en el Salmo 60 nos expresa cuán importante era para él el tener ese refugio seguro. Dice en el versículo 11 del Salmo 60, bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios, dice, obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Ahora, quiero antes de desglosarles el Salmo 46, ver tres consecuencias de que Dios no sea nuestro refugio. O sea, de buscar en otros lugares, en otras personas, en otras actividades, el refugio, ¿verdad? Número uno, va a causar o va a provocar una distancia con Dios. Si cuando viene una tentación, si cuando viene una situación difícil, si cuando viene el desánimo, si cuando nos sentimos solos, si cuando vienen pruebas, buscamos un refugio que no es Dios, eso automáticamente nos va a alejar de Dios. Jonás capítulo 2, versículo 8. Jonás capítulo 2, versículo 8. Hay que buscarlo en nuestras Biblias. Dice, los que rinden culto a dioses falsos, le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Cuando nosotros dejamos de ir a Dios y vamos a los ídolos, vamos a esos dioses falsos, vamos a esos refugios, estamos dándole la espalda a Dios. Juan Calvino dijo que el corazón humano es una máquina de ídolos. Constantemente estamos fabricando nuevos modelos de ídolos. Ahorita con la tecnología es impresionante, ¿verdad? O sea, ya no tenemos que hacer tantas cosas y la tecnología muchas veces se vuelve un ídolo. Y miras a personas que se la pasan ahí en el teléfono. Y ahí se refugian, ahí se quedan, viendo series, ¿verdad? Se pueden terminar una temporada completa en un fin de semana, pero no podemos terminar de conocer dónde están los libros de la Biblia. Y ahí nos refugiamos, ahí queremos descansar, ahí queremos olvidarnos de nuestros problemas. Jeremías 17:5 dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana. Mira la consecuencia de hacer eso. Y apartan el corazón del Señor. Entonces, cuando nosotros vamos tras refugios que no son el Señor, le vamos a dar la espalda a Dios, vamos a poner una distancia entre nosotros y Dios. Por eso es que es muy importante para nosotros en esta mañana poder decir a dónde voy,
cuando me siento desanimado, cuando me siento solo, cuando me siento tentado, cuando recibo una mala noticia, cuando experimento estrés, cuando estoy en crisis, cuando algo me preocupa, ¿a dónde voy? Número 2, cuando hacemos algo más que no es el Señor nuestro refugio, vamos a experimentar decepción. Jeremías 2:13 dice, mi pueblo ha cometido 2 maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente del agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás, dice, pueden retener el agua. En Palestina era una tierra árida, ¿no? Y entonces dejar una fuente natural de la cual fluía agua fresca y cristalina por ir a buscar agua a una cisterna rota era una equivocación. Iban a experimentar decepción. De igual forma, cuando nosotros dejamos al único Dios vivo, al que nos creó, al que sostiene la creación entera, y vamos tras ídolos para hacerlos nuestro refugio, nuestra ayuda, lo que nos complemente, vamos a experimentar decepción. Cuando una persona dice, no, yo me siento solo, me siento sola, y va y busca una relación fuera de la voluntad del Señor, después eso se viene abajo y ¿qué? Experimentan decepción. Cuando una persona hace del dinero un ídolo, un refugio, ¿verdad? Y nada más está gastando físicamente, después avanza el tiempo, está alejado del Señor, su familia está alejada del Señor, sus hijos están alejados del Señor y lo que experimentan es decepción. Y así pudiéramos, ¿verdad? Con cada una de las situaciones que enfrentamos, cuando hacemos un refugio, algo que no es Dios, vamos a experimentar decepción. Por eso es que Jeremías les dice, ¿verdad? Les ofrecen un curita para mi pueblo, pero no es eso lo que necesitan. Lo que necesitaban ellos era volverse a Dios. La tercera consecuencia es destrucción. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 al 13. Segunda de Crónicas, si lo podemos buscar en nuestras Biblias, Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas. ¿Ok? En este tiempo Judá tenía un rey que en sus inicios había buscado a Dios, aun cuando enfrentaban a naciones más fuertes, más numerosas, más poderosas que ellos. Este rey había buscado a Dios y lo había hecho su refugio. Pero más adelante, este rey llamado Asa dejó de buscar a Dios. Se apoyó en una nación llamada Aram. Ahora, esto no fue un hecho aislado, sino que fue una constante al final de su tiempo. En 2 de Crónicas 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor. O sea, a pesar del problema gigante, decidió no buscar al Señor, porque el corazón se va endureciendo, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Versículo 13. Así que murió en el año 41 de su reinado. El problema no era ir al médico, sino que fue su necedad de no buscar la protección de parte de Dios, lo que llevó a este rey y a esta nación a experimentar destrucción. Y aquí me dirijo también a los hombres de casa. Cuando nosotros dejamos de buscar en Dios el refugio, no únicamente vamos a experimentar destrucción nosotros, sino también nuestra familia, muy probablemente. Por eso es que Dios nos ha puesto como líderes, como sacerdotes en casa. Y es importante enseñar a la esposa, enseñar a los hijos que nuestro refugio no es el trabajo, no es el dinero, no es el bienestar que nosotros podemos considerar como más importante, sino es Dios. Y no únicamente decirlo, sino hacerlo en momentos de crisis que ellos puedan ver que como familia buscamos al Señor. Entonces estaremos dejando el mejor legado.
Ahora, para nuestras queridas mujeres, esto también es importante para ustedes porque son la compañera que Dios les ha entregado a su esposo y es importante ayudarles a recordar a ellos en dónde está el refugio seguro. Y para aquellas personas que están solos, es lo mismo. No busquemos encontrar la plenitud o en el trabajo o en tener a alguien, en tener una relación. Busca al Señor, haz de Él tu refugio seguro y de ahí el Señor te va a abrir camino hacia donde Él te quiera llevar. Ahora, estos son 3 consecuencias, ¿verdad? De no hacer del Señor nuestro refugio. Pero vamos a volver a nuestro texto en el Salmo 46:1 y vamos a encontrar 3 beneficios de hacer a Dios nuestro refugio. Y el primero de ellas es fuerza. Muchas veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, para empujar, para hacer las cosas, para obedecer. Fuerza es la capacidad de una persona para soportar o resistir sufrimientos, adversidades y peligros. Fuerza es la solidez, la resistencia, el vigor, la energía, la entereza de carácter, la rectitud. Entonces, cuando nosotros hacemos de Dios nuestro refugio, podemos experimentar esa capacidad para seguir de pie a pesar de las diferentes dificultades. El versículo 1 dice, Dios es nuestro refugio y fuerza. Cuando enfrentamos oposición y ataques de nuestro enemigo, frecuentemente caemos en el cansancio, frecuentemente nos sentimos drenados y frecuentemente también en ese momento dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscarlo. Y es todo lo contrario. Deberíamos de buscarle con mayor intensidad, porque es en su presencia, es cuando leemos la palabra, es cuando oramos que nos conectamos con Él y que podemos experimentar de fuerzas renovadas. De hecho, Isaías, capítulo 40, quizá algunos de ustedes se lo saben, Isaías 40, versículos 29 al 31, por favor. Isaías 40, dice, Él da fuerzas a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. La fuerza natural puede agotarse, pero no la sobrenatural, no la que proviene de Dios. Entonces el salmista está diciendo que experimentaba de esa fuerza para seguir adelante a pesar de los ataques, a pesar de los peligros, a pesar de todas las situaciones complicadas que estaba enfrentando, cuando hacía de Dios su refugio. Quizá algunos de nosotros en esta mañana nos sentimos débiles, o sentimos que no podemos seguir adelante, o sentimos cansancio en nosotros, porque intentamos hacer las cosas de una forma y de otra forma y de otra forma, y las cosas no resultan. Pero probablemente sea Dios impidiendo esa respuesta para que cada uno de nosotros haga de Dios su refugio. Y de esa manera podamos experimentar de la fuerza que necesitamos. Número 2, en el versículo 46:1 dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Entonces, otro beneficio de hacer de Dios nuestro refugio es que experimentamos de su ayuda. Dice ahí, siempre está dispuesto a ayudar. Es decir, Dios nunca dirá que no puede o que no quiere ayudarnos cuando lo buscamos de todo corazón. Ahora, esto no implica, y es ahí donde a veces viene el desánimo o la confusión, eso no implica
que inmediatamente la circunstancia va a cambiar. Eso no implica un cambio de escenario, pero sí implica que Dios está en la situación. Sí implica que Dios nos va a ayudar a pasar por ese valle de sombra. No que la circunstancia va a cambiar inmediatamente, que puede suceder, claro que sí, pero no todo el tiempo pasa. Y esto lo menciono porque muchas veces tenemos un problema en el que nos hemos metido por desobedientes y oramos un minuto y vamos a la situación para ver si ya se resolvió. Y no va a ser así. Dios sí nos va a ayudar, Dios sí nos va a dar la inteligencia, Dios sí va a abrir las puertas, pero es un proceso. ¿Okay? Entonces no pensemos que como la circunstancia no cambió inmediatamente, Dios no está involucrado. Porque Él siempre está dispuesto a ayudar. Y eso debería de a nosotros darnos tranquilidad. Y decir, Dios me va a ayudar, Dios va a abrir una puerta. Nada más que como en esta generación, ¿verdad?, que nos está tocando vivir, pues todo es tan inmediato, todo es tan rápido que pensamos que así como pedimos la comida por el Uber, va a venir la respuesta de Dios a la oración inmediatamente. O sea, ¿dónde vendrá? Y no es así en los caminos de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Está Jesús hablando con sus discípulos. Y dice, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he enseñado. Entonces puede ser que nosotros estemos enfrentando una situación difícil, clamamos a Dios por una respuesta y Dios te diga qué es lo que tienes que ajustar, qué es lo que tienes que cambiar, cuál es la perspectiva bíblica de esta o aquella situación. O sea, porque podemos decir, voy a dar un ejemplo nada más, que un esposo tenga problemas con su esposa y queremos que Dios cambie a la esposa. O sea, queremos que ella sea de cierta manera. Y pudiera ser que lo que está pasando es que nosotros somos los que necesitamos cambiar. Ahora, aplica para los dos, ¿verdad? No quiero que piensen las esposas que están bien y que nosotros estamos mal. Es solamente para ilustrar. O puede ser que el dinero no nos alcance. Y quizá es porque no lo administramos correctamente. Porque no somos fieles en nuestras ofrendas. O porque gastamos de más, ¿verdad? Porque, como decía al principio, hemos hecho de las compras un ídolo y viene el dinero, nos pagan el viernes y ya para el lunes no traemos nada. Entonces, bueno, pudiera ser que Dios nos va a dar la inteligencia si oramos de corazón para saber cómo utilizar el dinero o el tiempo o cómo educamos a nuestros hijos, ¿verdad? En estos tiempos tan desafiantes. Bueno, Dios nos va a ayudar, nos va a ir mostrando. Entonces, es de ahí la importancia para nosotros, en medio de las diferentes situaciones que estamos enfrentando en el día de hoy, ir a Dios y decirle, Señor, ¿qué hago con mi familia? ¿Cómo administramos esto? ¿Cómo podemos ser una familia que te glorifique? ¿O cómo podemos ser un matrimonio que le muestre a las demás personas de qué se trata? ¿O cómo puedo hablarle a las demás personas? Y ahí Dios nos va a ir ayudando. Pero pudiera ser que decimos, Señor, yo quiero que esta persona te conozca. En nombre de Jesús, amén. Y ya, ¿verdad? Nos vamos a dormir. Y no, Dios te quiere usar. O sea, Dios quiere que tú le hables de tu fe. Dios quiere que tú le disipules, que tú te involucres. Y ahí es donde viene la ayuda. Pero nosotros a veces queremos la ayuda, pero no involucrarnos. Como se dice, no mancharnos las manos. Y no todo el tiempo va a ser así. Entonces, Él sí está dispuesto siempre a ayudarnos, aunque eso implique en muchas ocasiones que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos muestre algunas áreas en las cuales nosotros necesitamos cambiar. Es decir, si somos muy iracundos, pues probablemente es porque no pasamos tiempo con el Señor. No meditamos en la palabra, no la memorizamos. Y entonces, cuando algo no resulta, lo primero que sale de nuestra boca es lo que hemos estado meditando y es lo que hemos estado viendo. Es de lo que nos alimentamos espiritualmente. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, vamos a experimentar de la ayuda si le buscamos.
Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4, por favor. Dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Precisamente en este tiempo tan difícil que nos está tocando vivir, tendemos a hablar más del diablo que de Dios. O sea, hablar más de todo lo que está mal, que es mucho, que de Dios. Y se nos olvida que el que está en nosotros es más grande. Entonces, Él nos va a ayudar, Él puede ayudarnos, porque Él sostiene todo. Y recuerden esto, o sea, la batalla contra el enemigo ya está ganada. O sea, nada más nosotros tenemos que subirnos con Dios. O sea, esto no se trata de quién va a ganar al final. O sea, si tú miras tu Biblia al final te vas a dar cuenta que los buenos ganamos. Entonces, al enfrentar una prueba, al hacer de Dios nuestro refugio, vamos a experimentar nuevas fuerzas, vamos a podernos levantar, vamos a poder seguir adelante, independientemente de si la situación que estamos enfrentando es algo ajeno a nosotros o fue provocado por nuestros errores, pero también vamos a tener o recibir la ayuda del Señor. Y el tercer beneficio es que vamos a sentir valor. Salmos 46, versículo 2 dice, por lo tanto. ¿Por qué dice por lo tanto? Porque está conectando el versículo 1, donde hemos dicho que el Señor es nuestra ayuda y que Él nos da las fuerzas. Dice, por lo tanto, no temeremos. La semana pasada hablamos un poquito acerca del temor, ¿verdad? Hay personas que al enfrentar diferentes circunstancias, su primera reacción es el temor, e imaginar todo lo que pudiera resultar de forma negativa, todos los diagnósticos negativos. Dice, por lo tanto, no temeremos cuando vengan, y va a empezar a poner los peores escenarios, ¿verdad? Dice, cuando vengan terremotos, las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas, o sea, así o más feo. El valor es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es el valor, eso es poder confiar, estar determinados, estar diciendo, ahí sabes qué, bueno, estoy enfrentando esta situación, yo no lo hubiera pedido, yo no la pedí, pero estoy determinado a seguir adelante, a no soltarme de mi compromiso con Dios. Estoy determinado a que Dios va a seguir siendo mi refugio. Sea un día, sean 2 días, sea 1 año, sean 2 años lo que dure el proceso, o sea más tiempo. Entonces, Salmos 23, versículo 4, que es un salmo que la mayoría de nosotros, en teoría, nos íbamos a memorizar, ¿se acuerdan? Dice, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Y nos va a dar la razón por la cual no va a sentir temor. Porque tú estás a mi lado. Uno de los problemas es que cuando enfrentamos dificultades, nos sentimos solos. Puede estar una multitud a nuestro lado, pero nos sentimos solos. Y el salmista dice, aunque yo pase por esta situación, por este valle de sombra oscuro. Ahora, fíjate que dice cuando pase. No dice que se va a quedar a vivir ahí. Hay muchas personas que se quedan a vivir ahí en el valle. Y no buscan a Dios y se quedan ahí y se quedan ahí y pasa el tiempo y ahí se quedaron a vivir. O sea, sí es cierto, hay situaciones difíciles y puede ser que vengan momentos que parezcan eternos, pero Dios nos va a sacar fortalecidos. No temeré, dice, porque tú estás a mi lado. No es por nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia, no es el amigo, el compadre, el hermano, el que me va a ayudar.
No es el dinero el que me va a sacar adelante. Y por eso es que a veces Dios permite que todos estos dioses fallen. ¿Se acuerdan los hombres cuando leímos ese libro? Que los dioses que fallan. Entonces, Dios a veces permite que nosotros hagamos un ídolo, vamos a decir el trabajo, el dinero y nuestros logros, y hacemos un ídolo, y obviamente nos estamos alejando de Dios para que nos demos cuenta en el momento de la crisis que ese ídolo no sirve. Es frecuente escuchar a personas decir, ¿sabes qué? Yo tengo el dinero del mundo, pero el dinero no me alcanza para sanar a esta o aquella persona que tengo enferma. Pero también es muy triste darnos cuenta que cuando estamos sanos, no hacemos de Dios nuestro refugio. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, por favor. Dice así: el amor perfecto, es decir, el amor de Dios, echa fuera el temor. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que entre más me lleno yo del amor de Dios, entre más me lleno del carácter de Dios, entre más me lleno de su santidad, de su soberanía, de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha prometido, menos voy a experimentar temor. Si sentimos temor el día de hoy o el día de mañana, es porque no estamos experimentando del amor de Dios. No porque no esté disponible, sino porque nuestra mente se comienza a ocupar en resolver las cosas, en nuestra manera. Y ahora que tenemos los dispositivos, ¿verdad?, inteligentes, tú le presionas ahí dolor en la espalda y te aparece cáncer, te aparece esto, te quedan 3 días de vida, todo. Y entonces uno empieza a imaginar los peores escenarios. Pero ojalá fuéramos con esa tendencia, ¿verdad?, al Señor. Así como buscamos la ayuda en las personas o en los diferentes ídolos que hemos mencionado, lo buscáramos en Dios. ¿Cómo estaría nuestra vida devocional si nuestra prioridad fuera Dios? ¿Cómo estaría nuestro matrimonio si nuestra prioridad, si nuestro refugio fuera Dios? Si fuéramos conscientes que no hay nada de lo que nosotros, ya no digamos hacer, de lo que pensamos que esté oculto a Dios. ¿Cómo estarían nuestras relaciones interpersonales si pudiéramos hacer de Dios nuestro refugio? Porque muchas veces hacemos de la amargura, de la falta de perdón, un refugio. Y enfrentamos una situación y vamos a ese lugar lleno de amargura. Y a ese lugar lleno de coraje. Y ese lugar que nos causa desánimo, nos causa cansancio y nos drena. Y ahí estamos. Y el propósito de este mensaje, iglesia, es que cada uno de nosotros pueda reconocer o pueda reflexionar a dónde estamos yendo en esos momentos de debilidad. Porque muchas veces tendemos a apartarnos, a irnos de las personas que nos rodean. Muchas veces tendemos a irnos al trabajo, a hacer otras cosas, pero esas son curitas. Y nosotros tenemos una herida mortal y una curita no sirve para eso. La va a tapar momentáneamente, de forma pasajera. Por eso es que después dices, ¿cómo que se separaron este y aquel? Bueno, es aquella, ¿va? Pues sí, es que estaban usando curitas. Y estaban tapándolo porque les importaba más lo que la gente pensara. Pero no hacían de Dios su refugio. No hacían de Dios una prioridad. No formaron esa devoción personal y en pareja.
Y entonces, cuando viene una crisis más grande, pues se lleva todo. Por eso es que el salmista dice, aún en los peores escenarios, dice, aunque las montañas se derrumben, aunque rujan los océanos y hagan espuma, aunque tiemblen las montañas mientras suben las aguas, porque hay problemas reales, iglesia. Hay personas enfrentando dificultades reales, no cosas imaginarias. Y nosotros hemos sido llamados a vivir y a enfrentar y a superar esas pruebas. No como nosotros quisiéramos hacerlo, sino la manera de Dios. ¿Y cómo resulta eso? Bueno, haciendo de Dios nuestro refugio, haciendo de Dios nuestra prioridad, buscándolo todos los días en la oración, buscándolo todos los días a través de su palabra, permitiendo que su palabra cobre vida en nosotros y nos vaya llenando, y de esa forma la siguiente prueba, siguiente dificultad, tú sepas a dónde recurrir. Al principio del mensaje te dije, ¿a dónde vas cuando las cosas no están bien? Porque cada uno de nosotros enfrenta diferentes situaciones que nos desaniman, situaciones que nosotros estamos enfrentando y tienen esa capacidad de doblarnos, que muchas veces el enemigo usa, ¿verdad? Porque dice que él nos lanza dardos para afectar nuestra fe. Y lo que para unos es tentación, para otros no es así. Entonces es importante saber a dónde vamos, porque, por ejemplo, yo sé que dentro de la iglesia habemos varias personas que estamos solos y que venimos solos. Y el enemigo les va a atacar de una forma diferente que los que venimos acompañados, ¿verdad? Pero la idea es la misma. Dios es el refugio seguro. No lo demás, sino solamente Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana porque solamente en ti podemos encontrar ese refugio seguro. Gracias, Señor, porque tu palabra es un ancla para nuestra alma, para nuestro corazón. Y de esa manera, Señor, podemos, sin importar lo que enfrentemos el día de hoy, sin importar lo que enfrentemos el día de mañana, estar completamente seguros de que tú estás en control, de que tú nos vas a dar nuevas fuerzas, de que tú nos vas a ayudar, Señor, de que tú nos vas a acompañar en esos procesos, Dios, por diferentes que sean o por adversos que luzcan. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.